Right, reminds of the alien things. Bueno, a ver, vamos a ir apagando la música por aquí. Muy bien, no sé cómo, si se escuchará bien, si no, espero que sí, que se escuche bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, nos encontramos, pues, que estamos viajando como en un barquito de estos que transportan de un lado a otro. Curioso. Pues mira, por ahí tirada, que por ellas, guarrada, de verdad, que guarrada. Bueno, aquí nuestra mochilita, unas florecillas y, bueno, nuestro personaje que tiene una venda. Esto es una venda, ¿no? El que tiene ahí en la mano. Bueno, vamos a embarcarnos a la historia y, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Vamos allá. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Empezaré por el principio. Bueno, nos va a contar la historia. A ver qué ha pasado. Se ve, wow, súper bonito. O sea que nosotros, esa es la casa, ¿no? Y nosotros hemos andado por... Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Ahí me había puesto... Bueno, no da tiempo de leer, así que paráis el vídeo y eso, pero vamos que... Ahí está la carretera y un banco ahí delante de la casa con la verja, pero ¿a qué... ¿A quién tarado loco se le ocurre poner un banco al otro lado de la acera delante de la entrada de la casa? O sea, me parece un poco turbio, pero bueno, en fin. Es lo que hay, en fin, ¿no? Turbio. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Se hubiera tragado a la casa. Hostia. Bueno, vamos allá de esto a la casa, ¿no? No es un juego de miedo, es un juego solo de historia, nada más. Mini historia. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Un poco roto. Ah, ya se nota que está un poquito brusquita. Una bonita. Estas son campanas, ¿no? Parecen campanas. No sé cómo se llaman esas cositas. Y han puesto otra vez ahí. A mí. Y un puente. Es un puente, ¿no? Sí. Un puente sin barandilla. En fin. En fin. Anda, qué cosa más bonito. O sea, que tiene forma de la casa. What? Hostia, el botón tiene la forma de la casa. Qué bueno, tío. Qué buenísimo. Se puede agachar así. Orcas, Orcas, Island, Gazette. No sé si lo he dicho esto. Hay mucho periódico aquí guardado y que ahí tienen que oler de mal que vamos a intentar. Oye, pero
parece curioso el buzón, en forma de la supuesta casa. Por supuesto que hay una maceta ahí. Me parece curioso. Me recuerda un poco a la madriguera de Harry Potter, de los padres, o sea, de la casa de Weasley, de los Weasley, me parece. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Pues no las cogemos. ¿Podemos coger? No, ya no. Vale, solo era para ver las facturas de hace 7 años. Madre mía, aquí... I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Vale, eso es lo que ha dicho. Desde el funeral de mi hermana Lewis. No sé si yo te esto. Yo entro. Yo paso. Hay cámaras. Está abandonado, pero hay cámaras. Hay fotos de hace 7 años. Pero, en fin. Hay que tomar nota, ranas por ahí, cosas que están un poco podridas. Y vamos a entrar en mi zona, en un puente. In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. Una llave, pero no me dijo para qué servía. Pues para abrir la puerta, hija. ¿A qué va a ser, no? Digo yo. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Bonito. Ah, mira, podemos pasar por aquí. O ir por aquí. Ostras, cada vez se vuelve un poquito más oscuro, ¿no? Day Finches. Qué bonito cartel, con pajaritos y todo. El detalle, perfecto. ¿Qué hacemos? Vamos por aquí. ¿Acaso está por el otro lado? Cámara por ahí, cámara por aquí, cámara por el otro lado. Demasiado. O sea, me he perdido ya. Por aquí. ¿No puedo correr? No puedo correr. Vale. Vamos a dañarnos un poco en la historia y luego ya veremos por dónde nos lleva. Porque explorar así sin más no lo veo muy conveniente. Yo creo que en todo momento va a ser... No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. No, ya, nadie ha pasado por aquí, porque mira, hay un árbol caído, con raíz y todo, y partido, pues lógico, ¿no? Pero yo soy bajita, aparentemente, y entro por ahí. En fin. Aquí muchos no se han preocupado, Hostia, qué susto me dio, me cago en la... El ciervo. Hostia. Qué susto me ha dado. Y supuestamente este juego no es de miedo, tío. Dios. ¡Hala, ciervo! Márchate. Eso. Vuelve a la naturaleza. Vuelve. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it.
sea, heredamos la casa. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Nos da una llave para abrir la puerta. Por supuesto. No, sin ella no podemos hacer nada, ¿no? Es decir, hay cámaras de vigilancia, pero desde estar obsoletas. Tremenda casa, ¿eh? Hostia. La madriguera 2.0, 2.0, coño. A ver. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Claro, como eso, me gusta más la madriguera de los Weasley que esta. Me da un poco de mal rollo, la verdad. Un vendaval y esto se va a la mierda. No da igual. Ok, mira, aquí parece que jugaban al baloncesto, por supuesto. No vi nada, tío. La furgoneta también aquí. ¿Qué es eso? Mi familia era un poco salada, ¿no? Se consigue abrir. ¿Es una barca? No, porque tenía cabeza. Y ahí hay unas cosas ahí. Pero qué demonios era eso, pues, ¿no? ¿Qué era eso? A saber qué era. Vale, no podemos correr, solo sentarnos nada más. Vale. O nada, pues vamos de paseíto. Vale, podemos ir por aquí o por allí. Vamos a ir primero por el garaje. Bueno. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Tenía miedo a la casa. ¡Uy! Suena algo. Ah, las campanitas. Ah, mira, una trasera. Una puerta trasera. Con su coso para... ¿Cómo es? La gatera. Aquí ponían la basura. Bueno, más cerca que esto. A ver, sentarse aquí con los juegos de la basura, llamarme loca, pero yo no lo hacía. No, cosas como son. Y digo yo, la entrada para un sitio, la mitad del bosque, y esto, casa sola, aquí solitaria. I heard something moving around in the garage. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Bueno, no quería entrar por aquí. ¿Cómo iba a subir esto si la bicicleta está ahí? Bueno, en fin. Un coche tapadito. ¿Puedo encender la luz? The power had been turned off the night we left. Tiene
que se han dejado un montón de cosas. Cosas de limpieza. Esto de... pienso. Me da a mí que es eso, pienso. Ah, bueno, y cosas para las plantas. Semillas o algo así. ¿Esto qué es? ¿Semillas? Debe de ser semillas. Recetas, libros. Anda, un kayak. Una canoa. Bueno, tienen un río ahí que, bueno, que pueden apañarse, un pequeño charquito ahí. Bueno, está bien. ¿Esto qué es, una freidora? ¿Qué es esto? Es una freidora. O sea, de lejos parece otra cosa, un congelador, un frigorífico de estos, pero es que esto parece que está puesto como si fuera una freidora, no sé. Cosa rarita. Vaya, se rompió ahí algo, un jarrón o algo por el estilo. Se dejaron aquí un montón de herramientas. Vaya, qué pena. Qué pena. Dos bicicletas ahí colgadas. Anda, mira, una piscinita de estas para los pequeños. O remojarse los pies también. Eso está muy bien. Ah, un cazuelo. Eso era para un animal. La puerta medio abierta. Una aspiradora. Un aspirador del año... Esto está colgado una pelota de tenis y ¿qué más era eso? Y tiene como un planeta ahí incrustado en el coche. ¿Para qué? Para despistarte, ¿no? Porque para otra cosa... No puedo abrirlo. No. Buena. Ah, mira, tienen otro canoa ahí y otra más, pero bueno, ¿cuántos eran en esta casa? ¿Cuántos eran para tener tantas? Madre mía. Heavy. Bueno. For the first time in years. Por primera vez en años. I felt like I was home. Me sentí como en casa. Oye, la cocina es muy amplia, me gusta, no está mal, A ver, en medio del bosque no es el mejor plan, las cosas como son, pero no está mal. También digo que dejar aquí tanta cosa, no es que tienen en la cocina tanto libro, es un poco absurdo, la verdad, es que tienen libros por todas partes. But instead of a family, there were just memories of one. Ah, la abuelita, la madre, la nieto y la nieta. Son de estas neveras con estas cosas para echar el agua, ¿no? Más frío o caliente, no sé. Hostia, eso está un poquito frío. Pero libros en la cocina, que alguien me lo explique. Por favor, se van y dejan todo esto por aquí. Cosas sin limpiar. Es un poco extraño. Like how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. El restaurante chino, por supuesto. Una antiguaya de cocina. Pero completa, vamos. Ah, que lo último que iban a hacer iba a ser un postre.
Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Muchas latas de atún. Aquí suena, ¿eh? Suena. ¡Ah, ole! ¡Ole! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Encima de una estufa o caldera ponen libros. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! No me explico yo cómo sigue en pie esta casa y que no arda. ¡Ole! Joder, pero cuánto atún, ¿no, macho? Madre mía, ¿qué era el sirenos o qué? En fin. Ahí subimos. Ese salón. A ver, arreglando. Yo creo que puede quedar muy bonito. Oh, vaya, se ha roto. Tenía... Ah, no, eso es del vino. Joder, qué guarros que son, de verdad. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Anda. No me explico por qué hay una ventana aquí para el garaje. No me lo explico. Vale, aquí estaba comiendo un bebé, por lo que tengo entendido. Aquí una silla de ruedas con bombonas. ¿Eso es ketchup? Comida china. A ver, le haría reforma a la casa. Yo personalmente le haría reforma a la casa. Pero bueno. De todos modos está medio moderno. Medio, porque fíjate. Eso es para escuchar musiquilla, con el móvil y eso. Por cierto, se han dejado un móvil. Pero sí, yo, vamos, haría reformas. O sea, haría una cocina un poquito mejor que esta, sin duda alguna, vamos. Una comida más bonita. Es una tostada también, no lo había visto. Vamos, hombre. Aquí se podía poner perfectamente una isla y ya estaría, ¿sabes? Hostia, no me había fijado. Un timón. Han utilizado un timón para poner las sartenes. Hostia, qué genio. Taparía esto de aquí. Taparía. Es absurdo. Pero vamos. Esto las abuelas las tienen, pero mucho. En casa de mi abuela igual tiene una cantidad de vajillas de diferentes. Son todos diferentes. Y yo como... ¿por qué se empeñaban tanto en tener tantas vajillas? ¿Qué esperaban después? No tenía... Creo que en el pasado no tenían poco gusto, Pero bueno. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Una librería. O sea, este es como el salón. Está todo más o menos medio unido. Oh, mira, aquí tendría que haber un perrete o un gatete. Depende.
Depende. Mira, hay una terracita por ahí. Anda, pero si tiene algún... ¿Cómo se llama esto? Bueno, para freír... Bueno, los churrascos, eso. La parrilla, eso. Tenían hasta parrilla. Nada, increíble. Mira, los kayaks. Y eso que tenían ahí dentro en el garaje. Pues mira, ya sabemos dónde lo ponían. Ya no era en el pequeño ese riachuelo que tenían, sino para ahí, seguro. Nada, interesante. Una mecedora. A ver, os digo en serio, las mecedoras yo las quitaría. Interesante mesa, pero yo la quitaría. La tele está sujeta con varios libros. O sea, le han puesto alta hasta esta gente leía mucho, ¿eh? Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. No sé, tenemos que empezar por el chimenea. Eso parece. A ver, no hemos terminado de ver la casa. Uy. Completita es, con bichardos ahí. Oh, aquí bajamos. Ah, esto es para la llave. Amigo. No es por mal, pero yo haría el armario un poquito más grande. Y no tan incrustado ahí, Pero bueno. En fin. Cada quien. Un armario para la entrada. Así de entrada no me gusta nada. Yo lo pondría de todas formas. Pero bueno. En fin. Una puerta. Ah, mira, esto es para subir arriba. Hay una puerta sellada con... Hostia. Bueno. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Las cartas ahí tiradas. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Bueno, hemos venido por aquí, ¿no? No pasa nada. Anda. Amigo mío. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? ¿Bajamos primero? Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Vale. Tienen otro aspirador ahí, un cubo. A ver, no es el mejor sitio donde poner estas cosas, la verdad. En fin. No me digas que la lavadora la tienen abajo. En serio, ¿qué les pasa a los americanos con poner las cosas en el sótano, ¿sabes? O sea, Dios mío. Dejaos de hacer sótanos, coño. Vale.
Pues vamos a ver este. Bárbara. Ah. Uy, solo así. Ah, vale, que le tengo que dar... No, un play. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Bonita música, pero da mal rollo. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Vale. Pues nada. Subamos. Let's go. ¿Me puedo subir por aquí? ¿Por la silla? Sería guay, ¿no? Hostia, pero cuántas fotos. Madre de Dios. La mayoría de ellas yo las habría guardado en un álbum. O sea, las quitaría de aquí, las ponía en un álbum, porque madre mía, qué horror. Bueno, pues nada, ya sabemos que hay libros por toda la casa. Por toda la casa. Que no os extrañe, ¿eh? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Vale. A ver, esto no está mal, esta barandilla así. Hace que la cosa esté mucho mejor, la verdad. Pero bueno. Todas las puertas están selladas, pero... Vale, bien. El vino, le gustaba el vino también, les gustaba mucho el vino. Vale. Bárbara. Esta era la habitación de Bárbara. No sé por dónde meterme, chicos. No sé por dónde ir. Rarete, ¿no? Vale, mi familia era un poquito rarete. Muy rara mi familia. Todas las habitaciones están selladas. Pero bueno, ¿por qué están las habitaciones selladas, tío? Bueno, vale. Edie's father, Odin, built the original house. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Vale. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Vale, pues también está cerrado. Bueno, entonces solo nos queda ir a la habitación que está abierta. Bueno, preparados, chicos, que vamos a entrar a una historia, creo. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up.
Creo que se olvidó de sellarla, ¿no? Le gustaba mucho el mar, por lo que veo, ¿eh? Las ballenas. A ver, esto es un poco terrorífico, es así. No sé. Un poquito charaditos sí que estaban, ¿no? Pero bueno. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Bueno. Primera historia, entonces, ¿no? Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Qué bonito el gatito, ¿no? Milton. Se dibujaba muchas cosas de pequeña. Qué bonita la ventana. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Pues una habitación. Que te vas por el armario. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Un armario. Habitación muy bonita, la verdad. Pero un poco extraño todo esto, ¿eh? Esta es la habitación de I got the Bárbara. sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Molly. 1937-1947. Bueno, antes de ver ahí... A ver, la habitación era muy bonita, ¿eh? Las cosas como son. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Ah, bueno, interesante jugaba. Vale, bien, bien. Entonces ese debe de ser el baño, ¿no? Supongo que eso tendría que ser un baño. Y tenía un hámster, ¿no? Un hámster o algo así por el estilo. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Vale, ahora sí que podemos abrir eso, pero antes de nada voy a encender la luz. Un segundo. Por cierto, si a alguien le interesa este juego,
en Instagaming está súper, pero súper barato. ¿Vale? Es un juego de PC. También lo tienen en Steam. Pero si lo quieres más barato, está en Instagaming. Vamos a abrir el libro, a ver. Molly. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. My Halloween candy was all gone. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. ¡Qué asco! Molly, eres un poco guarreta, ¿eh? Ah, puedo salir por ahí. Por ahí. Espérate. Oh. Oh. Molly está muerta. Molly somos nosotros y estamos muertos. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ah, este es el baño. Joder, una mierda de baño. Discúlpame. Oh, super enanas. I kept eating and eating. No. Oh, por Dios. Por Dios, Molly. ¿Qué has hecho? Morrindonga. Qué asco. Ya sabemos cómo murió. I ate a lot of things that night. No. Ay, por Dios, Molly, ¿qué haces? ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Ay, Molly. And suddenly, Se ha I convertido was en un a gato. cat. Bueno, realmente estamos muertas. Así que ese punto de la cama lo dice todo. Lo dice todo. Oh my god. Pero no me veo a mí mismo. Vale, soy un gato ahora que tiene hambre. Miau, claro. Uf, al gato le va a pasar algo, ya verás tú. Tiene campanita y todo. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Hombre, no, te has convertido en un gato. Molly, a ver. Vale, ahora voy para allí y me mato, ¿verdad? Vale, pues...
Bueno. Molly ya está más que muerta y ahora somos el gato Molly. Y ya veréis cómo... Mom and Dad didn't even look at me. Que iban a saber de que eras un gato. Que te has convertido en un gato, Molly. Madre de Dios. Vale, ¿cómo vas a llegar allí? Es imposible, ¿no? The babies were all gone. Si es que ya me huelo lo que va a pasar. Ya me huelo lo que va a pasar, macho. I jumped and I almost got her. Está como una cabra, tío. Lo dicho, esta familia es muy rareta, ¿eh? I could tell she was getting really tired. A ver... no sé qué decirte. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Lo único que le importaba era comer, pero... muchacha... Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Bueno, ya sabemos que yo creo que ya media muerta debemos de estar, aunque nos hayamos convertido en gato. I gobbled her up, Y se ha matado. and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Era un cambiante. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Qué asco. Hola, Bella, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos con una historia súper rara. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. El juego muy alto. A ver, espera. Es que no sé si... ¿puedo? Ah, mira, sí, puedo bajar. Espera. Ahí está bien. Efectos de sonido lo bajo también. Diálogo lo dejo ahí.
y la música, el diálogo para que se escuche mejor. Vale, antes de seguir, voy a hacer un resumen. ¿Por qué lo escucho alto y tengo Twitch al 30%? Para ahora se escucha bien, ¿no? Vale, resumen. Al parecer, yo soy un miembro de la familia Finch. Nos hemos heredado la casa. Nos ha dado nuestra madre una llave. Bájale más. ¿Le bajo más? A ver. Ahí el diálogo, pues lo voy a dejar así un poco, pues, ¿no? La música ahí, vale, mejor. ¿Así mejor? Pues eso, hemos heredado la casa, nos han dado una llave. Nos hemos encontrado que la entrada tiene una valla y delante bueno, un poco turbio en que haya un banco ahí, pero bueno, en fin. Mejor si el juego suena alto, te avisaré. Perfecto. En fin, hemos entrado en la casa. Hemos entrado por el garaje, por una puerta trasera de un garaje, mejor dicho. Esta familia lee mucho, porque tiene libros por todas partes. No hay ni un solo sitio donde no tenga un montón de libros. Tiene libros por todas partes. Las habitaciones están selladas, menos una, el resto estaban selladas. No me preguntes por qué. Pero bueno, en fin. La madre de que vino esta chica, pues selló las puertas, no sé, las habitaciones las selló. En fin. El caso es que empezamos con parte de la familia, pues estamos con la rama esta, el árbol genealógico. Estamos con Molly. Molly era una niña. Su habitación es muy de princesita y le habían cerrado la puerta para que no fuera a la cocina a comer. En fin, nosotros nos hemos convertido ahora en Molly. Yo al salir de la cama, cuando Molly salió de la cama, había ahí un bulto y tapado hasta el fondo. O sea, ahí había un bulto que yo ya dije, estamos muertos. Soy un espíritu o algo así, no sé. Pero le gritaba a la madre que tenía hambre. No podía parar de comer. Como no tenía... la Molly no tenía comida de... se le acabaron las golosinas de Halloween. Mira qué disgusto, Qué disgusto que las golosinas de Halloween se terminó. Entonces, como tenía hambre, se comió la comida del hámster. Tú mira tú, la comida del hámster. Como tenía más hambre, fue al baño, un baño un poco gote, la verdad. Se comió la pasta de dientes. No me preguntes por qué se come la niña la pasta de dientes. Como no les saciaba eso tan tóxico, se comió unas bolitas de plástico que se ponen en Navidad, de como un muérdago, bueno, cosas así muy navideñas, ¿no? Se comió bolitas de esas. En fin, como tenía tanta hambre, pues que abrió una ventana que la tenía con una cadenita o así, por fuera, no por fuera. Pero aún así ella salió. La Molly salió, se convirtió de repente en un gato. Se convirtió en un gato. Y estuvimos persiguiendo a un pájaro. Un pájaro que al final no... Al final se comió el pájaro, es verdad. Se comió el pájaro, cayó con el pájaro, se comió el pájaro y de repente se transformó en un búho. No, en búho no, perdón, en una lechuza. Y la lechuza se comió
2 conejos. Se comió 2 conejos. Y de ahí nos hemos convertido en un tiburón. En fin, ese es el resumen que hay ahora. Ahora. A ver qué pasa ahora. Ahora somos un tiburón. Molly ahora es un tiburón. Y sigue teniendo hambre. No me preguntéis por qué. Pero bueno. Vamos a seguir. A ver. Vamos, tiburón. Y por supuesto sobrevivimos. Vamos rodando. Rueda que te rueda. Que en teoría ya deberíamos estar muertos. I rolled off a cliff and into the ocean. ¡Uy! Now I was hungrier than ever. Tenía más hambre que nunca. Pero bueno, muchacha. Pero bueno. Hola, Buri, ¿qué tal? Somos ahora un tiburón. I Uy. wanted fat, juicy seals. Una foca. No la comemos. I tore off her flipper and it tasted really good. Dios mío, Molly, eres una niña muy rara, de verdad, ¿eh? Te transformas en cosas muy raras. Grabbed on tight. La agarré con But fuerza. I was so hungry, I jumped out of the water. Que salté When del I agua. opened my eyes, everything had changed. Dios mío, qué rarita la niña. Pásame el número de su distribuidor. Tal cual. Vale, queremos ir a por... ¿Qué somos? Nos hemos transformado en un pulpo. O sea, eso es un pulpo. Es un pulpo. No veo nada, no puedo ir a más. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Dios mío. No me acordaba que este juego fuera tan raro, tío. Si queréis este juego en Epic está muy baratito. No, en Epic no, en Instagaming, perdón. A ver, ¿a quién nos vamos a comer ahora? Qué curiosidad, de verdad. I was big, but I moved real quiet. Uf, lo siento. Vale, creo que Pero sube. No me digas que por aquí no puede subir. Pues nada, hemos asesinado a un hombre. I wanted to stop, but also I didn't. Al mismo tiempo no quería. ¿Qué vamos a hacer Vale, vamos a atacar a todo el barco.
barco, ¿no? Mierda. Bueno, pues... After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Dios mío, qué rarita que es. Seguimos siendo unas... I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Una vieja tubería. Madre mía. ¿Salgo por el váter? ¿Y que me como a mí mismo? ¿Cómo la cosa? I got closer and closer. Estamos de nuevo en la habitación. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. What the fuck? Madre mía. Lo dicho, Molly estaba loca. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Tierra libre. Molly, estabas como una puta cabra. Normal de que haya muerto, hija. Qué normal. Ah, sí, hemos entrado por el armario. Por esa trampilla. Esta casa es muy rara. ¿Ya puedo salir? ¿No? ¿Y por dónde salgo? El baño horrible. Por aquí, ¿no? I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Escucha un gato. Ah, un gatete. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Trauma. Ah, mira, el salón. Se ve desde aquí. Hostia. Ah, y hay bastantes kayaks, ¿eh? A la familia le gustaba también el kayak. Y ya volví, que me fui un ratín. Bienvenido de nuevo. Nada, ya hemos dejado de ser Molly. A ver qué entremos ahora. ¿Y este quién es? Tiene una jaula ahí. ¡Rarete! Hay varias jaulas. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Esta es la habitación de la bisabuela. Mucha lana.
Ah, vale. Todos los animales que ha tenido. O sea, un pajarito llamado Lurpi. Un lagarto que se llama Rob. ¿Cómo se llama esto? Ya no me sabe cómo se llaman estos pajaritos. Un periquito. Un periquito llamado Purpli. ¿Esto qué es? Como una paloma o algo así. Lupi, otro pájaro. Una serpiente. Madre mía, una serpiente. Llamado Bob. Bob es el culpable de haber matado todos los pájaros. Y este que no tiene nombre. Otro periquito. Y dos pajaritos. Estoy con jaulas aquí. Pero qué rayada es esta, de verdad. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Son cintas. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Estos son los planos de que el abuelo tenía para la casa. Me supongo que lo fueron añadiendo. Bueno, vamos a ir viendo cosillas. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Vaya. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Se llevó la casa. Rarete. No está recargada la habitación esa, madre mía, no ya. Joder, tiene tantas cosas que hasta en la puerta puso un cuadro que estrés de habitación. Solo de verla me agobia. A ver, sí, agobia. Pero la habitación de Molly tenía su nombre en el cabecero de la habitación. Tenían el nombre repetido en la puerta, en la misma puerta tenía en pequeñito Molly y luego en grande ponía Molly. O sea, súper raro, de verdad. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Vale, ya, ¿no? ¿Tenemos que volver? ¿Pero cómo vuelvo? No, aquí no es. ¿Cómo dejo esto? Esto lo quiero dejar ya. ¿Por qué no lo puedo dejar? Ah, ahora sí. Vale. Odin. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Guardando, perfecto. Tiene guardado automático. Aquí no podemos pasar.
Ah, va, claro, no podemos pasar porque está sellado, claro. Madre mía. Cuánta habitación de tanta cosa. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Ajá. Ah, vale, esto es lo que había al principio. Ah, ¿esto por dónde? El dragón ese. Ah. Vale, vale, vale. Aquí no tenemos nada que ver, ¿no? Vale, pues... Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Oh, por Dios. Mis ojos. ¿A quién se le ocurre poner una alfombra así? The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. Amañado. Una silla de plástico ahí. Maravilloso, vamos. It was a Maravilloso. pretty big trace. Hostia, hasta el váter le puse... Oh, Dios mío, qué asquerosidad, de verdad, ¿eh? Oh, no, no, no. Que ahí nos van a enseñar más la historia. Espérate, que a ver si hay que ver algo. Nada, esto está sellado. ¿Por qué sella esto? O sea, no entiendo, pero bueno, en fin. Vamos al libro, a ver. La llave mágica que abre todos estos. Una alfombra en todo el suelo. Vaya nido de hongos, macho. Y el váter. There's a secret in this bathroom. Hay un secreto en este baño. A ver. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Lo dicho, lo voy a repetir muchas veces, ¿eh? Voy a ser un poco pesada, pero vais a estar de acuerdo conmigo que es... Sven Una casa gave muy Sam an rara. old camera he'd refurbished. He never put it down. Si se escucha música que no es mía, que no la he puesto yo, lo siento mucho, es que afuera han puesto la música súper alta. Yo la escucho, espero que vosotros no la escuchéis. Porque ahí yo no puedo hacer nada. La han puesto a hacer nada. Bueno, vamos a arrastrarnos por aquí. Vino, claro, como no. Más botellas de vino. Dibujando, Milton. ¿En qué habitación nos estamos metiendo ahora? Guardada. Ah, hostia. Los gemelos. Hostia, esta casa es súper rara. Y una... ¿Por qué tiene una...? Fort Calvin, Fort Sam.
O sea, uno es como de caza, que le gustaba mucho de... Bueno, caza... de soldados o algo así, de cosas raras de estas. Y el otro... de astronautas, supongo. Y dividirían así la habitación. Amigo mío. Poco raro, pero bueno. Ah, es verdad que no puedo correr. I knew Grandpa Sam had a twin. Era un hermano gemelo. Sí, no, ya lo hemos visto. Ya con dos ahí ya me lo imaginaba. Y está la puerta sellada. Vamos a quitar eso. And that he never talked about him. No, vamos a convertir en alguien rarito, ¿verdad? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Vale. Venga, vamos al segundo raro de la familia. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. ¿También se va a convertir en un pájaro? Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Ahí va, se ha matado. I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Madre mía, segunda muerte de... The day he made up his mind to fly. And he did. Se ha matado el niño. Se ha matado. Segunda muerte. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Yo en esa casa también intentaría volar, pero sin intenciones de volar. A ver, creo que todos lo hemos intentado, ¿no? Lo de dar la vuelta al columpio. Pero el Calvin este se llevó la palma, vamos. Segunda muerte y se descojona. Jeja, qué mala gente. A ver, me descojono porque es súper raro, ¿sabes? Es un plan de... Vale, bueno, no, segunda muerte no. Primero sería la muerte de Odín. Aunque fue la primera historia que vimos, fue la de Molly. Pero bueno. En fin. Pero vamos, comparada con la de Calvin y con la de Molly,
el abuelo, el tatarabuelo, o como fuera. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Es mucho más normalita que los otros dos, o sea, raretes. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Hombre, lógico. No me extrañaría nada. ¿Y ahora por dónde voy? Ah, vale, por aquí. Vale, hay aquí otro secreto. Vale. Esta casa está llena de secretos, por lo que veo. Está llena de secretillos, ¿eh? De puertas que se abren, secretas, conecta una habitación con otra. Increíble. A ver, ¿en qué nos The toca ahora? passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Oh, una luna. ¿Esto? No. Esto es... Hostia, yo no lo había visto, esta luna. Esto es en el pasillo que había pasado antes en un inicio. Y intenté subir ahí, a esa puerta de ahí, pero estaba cerrada, así que pues nada. Vino, claro, ¿cómo no? O sea, puedo salir por aquí. Pero... aquí hay algo. Bueno, lo dejo abierto, que me imagino que luego iremos por ahí. Hostia. ¿Bárbara? Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Una estrella infantil. Bárbara. Todas las situaciones son temáticas. Anda. Se planchaba sus cosas. O hacía que planchaba. Madre mía, qué... I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Trabajaba en un coffee o algo por el estilo, o era azafata o algo. Después, no sé. Happy Verde Bárbara. Se ha dejado la... Uf. Pues eso debe estar más podrido que yo, que sé. Madre de Dios. 1944 o 1960. No veo nada. Ah, sí, aquí. No hay nada más. Vale. Bueno, vamos con la siguiente historia. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream.
It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick Amigo. hadn't returned. Es que esa es la So llave. Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Que es así. Rick, Bueno, are you okay? vamos ya. Preparaos, chicos. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Ahora viene, ¿no? Se agarra eso. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to ¿Cómo que scare relax? you to Qué help you find your gilipollas es, de screen. verdad. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. En fin. Hours later... Barbara! Walter, what's Si going nadie on up había there? entrado al sótano, ¿quién volvió a poner la llave Okay, en la caja de I'm coming música? up. But if this is a trick, you're Rarito. dead, Walter. Muy raro. Venga, va, otra vez. Venga, anda. Que ahora le aparece el bicharraco, ¿verdad? Mira que subir, ¿no? Todo ahí por ahí tirado, pero what the fuck. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man Ay, as 6 Dios feet mío. tall with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. ¡Oh! El tío del gancho. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And here he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Oye, para escaparse de la gente está muy bien. Ah, mira. Wally's door
hadn't been opened in years. The hinges groaned. Se ha matado. But she sensed the story might not be over yet. No, claro que no ha terminado. Es que no podemos correr. El tío se va a levantar y nos va a dar, ya verás. Ya verás, lo estoy viendo ya. ¿Ves? Es que lo sabía. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, Tiene que abrir la puerta. whispering. It was coming from inside the house. Ya sabemos lo que ha pasado. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Oh dear. Esto tiene sorpresa, pero bueno. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. What? And she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Ah, Now that's what I call a real eerie tale. a ver, el chiste no está mal. Muy turbio. Bárbara, eras muy turbia. Creo que Edie told esta me all familia Barbara es muy wanted was to turbia. be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Madre mía. La idea del cómic jugable me está gustando bastante. En fin, bueno. Volvamos por aquí porque la puerta está sellada, así que tenemos que ir por aquí. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Vale. Ya sabemos a dónde tenemos que ir. Eso, dame la llave. Guardado. Son... lo dicho,
No es de miedo, es simplemente mini historias. Mini historias de la familia. Billar aquí. Es que lo sabía. Lavadora, lavandería. Madre mía. Yo esto lo pondría fuera. Yo no haría un sótano. Coña, vamos. Parece totalmente absurdo, vamos. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Contra el tétanos. O sea, la madre no quería que fuera sótano por si aquí había mucha bichería. Hombre, aquí hacían cosas de madera, claro. Pero arriba también había, no sé, raro. Sí, bueno. Otra canoa, madre mía, me gustaban mucho estos, Vale. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Con unos paquetes. I thought maybe she was hiding presents. Otro secreto. It turned out she was hiding a lot more than that. What? I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Un búnker. Hostia. If there's a pattern in all these stories, Bueno, también es que debe de estar. I think it's that none of us has gotten very far. Un búnker. Madre mía. Pero ¿dónde ponen más cosas fuera? Si no hay sitio ni para una pluma. A ver, yo es que la casa así no lo hubiera construido. ¿Sabes? No sé. Un poco raro todo. Bueno, esto murió de anciano, como al parecer. Ok. En fin. Vamos. Siguiente historia. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Aquí abajo, 30 años. What? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. Vamos a comer una mala cosa. ¿Una nieva? That's what kept me sane. Bueno, muy cuerdos. No creo que ninguno de vuestra familia esté. Having a schedule, living for today. Se los come así, sin I más. always expected to be dead tomorrow. Qué loco. But if you wait long enough, you get used to anything. Hostias, ¿otra vez? ¿Más melocotones? Dios mío. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal.
friendly. Ahora, otra vez. A ver, me gusta el melocotón en Aníbal. And Me then gusta el one day, melocotón como fruta. everything just Las 12. stopped. Se detuvo. Joder, pero macho. ¿Cuántos melocotones te comes? Madre mía. Como Whatever una that thing regadera. was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Ahora, más melocotones. Pues 30 años de melocotones, las arterias tienen que estar It's been a week now, the contentas, longest totalmente de in acuerdo. 30 years. I'm done waiting. Le va a dar un jamacoco. I have to leave while I still can. Dios mío, pero este juego, este pack, esta casa. ¡Hala, más libros! Venga, más libros. Ole. Búnker total. Dios mío. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly Manny se convirtió en gato. and Calvin. Y se mató por comer lo que no tenía que comer. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, Le I atropelló. want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Lo mató el tren. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Se ha vuelto... Bueno, es que toda la familia son locos. Y más. No hay que decir. I'm sure my mom was trying to protect me. Vale, y ahora tengo que ir por aquí. Normal que tu madre te quería proteger con la familia que tenéis. Normal que se quisiera pirar. Normal. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Guardado. Now that there's only one of us left, or maybe two,
I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Vale, y ahora por dónde subimos, por aquí. Ah, vale, hay aquí un camino. Hostia, no lo I veía. don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I Aquí thought you faltan should know about historias, your family. And the history you're a part of. Me está gustando el juego, pero a mi pesar te voy a dejar de fondo que voy a fumar un poco a farmear un poco en el Conan, que estábamos tiesos. Vale. No hay problema. Vale, ahí no me dejan ir. Pero faltan historias, ¿eh? ¿Por dónde subo? No sé por dónde tengo que ir. ¿Por aquí? Sí, me deja ir. Voy nadando. ¿Puedo ir nadando? No me deja ir nadando. A ver, también es de noche. Habría que pensarlo bien, también. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. No, a mí me parecéis todos I think locos. the people in these stories believed them, for what that's worth. No sirve de gran cosa. Aquí ponía más canoa, madre. Se van entendiendo. Ah. Pero ya aquí faltan historias, A ver. Faltan historias. Sam en principio se salvó. En fin. Entonces quiere decir que está vivo. Falta Gregory, Gus, Dan. Aquí hay un tal Sahai, no sé. Lewis, Milton. Y esta es Edith. O sea, creo que estas somos nosotras. Y Eddie. O sea, faltan historias. O sea, que no nos mientan, Que hay habitaciones que no hemos entrado. Hola, Cansuberico, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pero ya te encontrarás las historias poco a poco, digo yo. Sí, yo creo que sí. ¿Qué tal el jueguito nuevo? Bien. Estamos
en una casa heredada con facturas de hace 7 años. Y estamos viendo poco a poco mini historias de familiares que sean, bueno, una niña súper loca que tenía mucha hambre, se ha comido hasta pasta de dientes y se ha convertido en un gato, luego en una lechuza y luego en un tiburón y luego en un pulpo. Y luego volvimos para casa y volvimos a ser nosotros mismos. O sea, la Mori estaba más chalada que el resto de gente. Bueno, a ver cómo estarán el resto, porque cada cual, para mí creo que la más chalada ha sido Molly. Had that history of imagination and stubbornness and madness. Para mí Any la of más it chalada seems fue Molly. possible. En su línea, algo sin complicaciones, donde no puedan manquear. Qué locura, totalmente. Que no vemos nada. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. No sé qué hace una bici ahí, pero bueno. Si no es una cosa, es otra. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Pues tu familia, hija, que está lleno de locos. No hay más que decir. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Three of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Un conejo, un pez, un gatete, un perro, me imagino. Y no sé quién más. Aquí también. Perro, pez, gato, conejo. Y este no sé. Una rana. Vale. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Mira, otro gatito. Molly. Ah, coño, no. Ah, vale. Molly, claro. La niña que se convierte en gato de chuta y un pulpo. Muy bien representado porque ahí en el... Ah, no, eso ya es la patita. Ah. Bueno, en fin, cosas raritas. Calvin que murió después de volar, literalmente. El Steven este que bueno, hacía sus cosillas de casa. Y está con el libro Edificio. Esta debe ser la tatarabuela o algo así. Este no sé. Walter. Bárbara, claro, cómo no. Este no sé. ¿Se puede ver? No, Bárbara. No sé. Pero bueno, vamos. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Ah, vale, este es el Odín, la casa que se quería llevar consigo mismo, perdón, y estos dos que al menos se han salvado y construyeron más o menos la casa, más o menos. She could see it poking out of the water at low tide.
Locura. ¿Y puedo subir? Edie's side was always easier for me to understand. Podemos... Ah, vale, tenemos que ir por aquí, vale. Pues nada, siguiente historia. Edie said she dreamed about the old house every night. Con la vieja casa. Vale, que se quedó ahí atascada. Vale. ¿Está? Vale, pues ya estaría. Pensé que nos iban a poner alguna otra historia. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Ah, Sam, que murió en la guerra, supongo. Goose. Gregory. Madre mía. ¿Quién quedó? Solo nos quedamos nosotros, nada más. Milton. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. ¿Qué hay aquí? No veo nada. Vale, pues nada, a subir. A ver qué nos encontramos. Guardando, vale. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. ¡Hostia! Que estamos embarazadas. Y estamos haciendo todo esto. Bueno. Para caerse. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay. Madre de Dios. Qué locura. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Bastante intensos. Oye, se supone que no había luz. Es igual. Es un juego y no se entiende, pero... es igual. Iban poniendo habitaciones así. Ah, vale, vale. Aquí Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Supongo. Medallitas. ¿Un hacha ahí? What the fuck? Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Ah, Sam. Sam no era el que tenía... Claro, vale, creció y le hicieron aquí una habitación porque la otra habitación que compartía con su hermano cuando era pequeño le recordaba a su hermano, entonces pues le construyeron otra. Creo que lo entiendo así. Porque si no, no me explico, ¿sabes? O sea...
Kai. ¿Esta es la habitación de Kai o de Sam? Ya me he perdido, ¿eh? A ver, aquí hay medallitas de guerra. Sam Finch. Ah, entonces es la segunda habitación de Sam. Vale, vale. Aquí hay una puerta. Ah, no, mierda. No. Vamos a ver la historia y luego vamos por ahí. Vale, así que Sam murió, pues supongo que habrá muerto en la guerra o algo por el estilo. ¿No? ¿Yo? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Not quite. ¿Nada más? What? No puedo girarme ni nada. It's too early, Dad. Mírame. Perfect. O sea, que tenemos que hacer fotos ahí. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Definitely should not have drunk all that coffee. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Aw. Algún ciervo, patito, cisne o algo. ¿No? Castores tampoco estoy viendo. No veo nada más. ¿A quién más le tengo que hacer? Nothing quite like being outside. Oop. A little more gas in the tank, I guess. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Hey! Otra más. That's a keeper. Qué pervertido. El paparazzi. I'm just saying. I'm not always gonna be here, Dawn.
You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Un ciervo, un castor, algo. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Vaya. Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to... Great shot, Dawn! Oh. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Sorry, Dawn, just gotta reset the timer. Venga, corre. Hang on, kiddo. Just trying to get a shot of the two of us together. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Lo siento, bien merecido se lo tenía. Lo siento, bien merecido se lo tenía. El pobre animal. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom El had pobre told animal. me. ¿Sabes? O sea, bien merecido se lo tenía. Ay. Bueno, pues ya estaría. Vamos a por más secretillos de esta casa. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. No, ya. Gregory now. Y tenía taquillas. What the fuck, pero bueno. ¿Esto qué es? I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Vale, subiremos ahí después, supongo. Vale, primero vamos a este y luego al otro.
A ver. Divorce contact. Contacto. ¿Ya está? ¿Nada más? ¿Es lo único? Ah. Dear Kay, Ahora sí. do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Ah, ahora vamos, somos el bebé. Ah, ya me acuerdo. Este es súper triste. I think he saw things the rest of us don't. Backhand's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. No te vayas. Hello? Mami, Sam, I no told te you I don't vayas. want to talk right now. I wonder what he saw. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard.
father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, "We don't need a stepmom," were the words that I remember. Husband and wife. You may just cry. Tenía que topezar con... Antes no When the sabía. time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. ¡Hostia! ¡Hostia para el crío! Ha hecho el cuerno. Ha enseñado el dedo, tío. Qué bueno. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Vale. Pues una tormenta. Una tormenta y el The niño. thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. No entiendo gran parte de la muerte de este tío. De este niño, la verdad. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. En fin. Madre mía. Y supuestamente nosotros estamos embarazadas. Pues hija, no es el mejor sitio, ¿eh? Uy. Ah, vale. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Ático. Esto muy ático no es, pero bueno. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Uy. Ahora tenemos que subir de nuevo. Ahora.
hay que probarlo. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Madre mía. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. A esta casa no creo que quisiera, la verdad. I'm sure Edie was happy to have her back. Plantas de down. Los sistemas de riego y todo. De deep. And to see kids in the house again. Lewis. Y Milton. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. A ver, amplia es la casa, no me digáis. Pero bueno. And for a while, things were good. Almost normal. No son mal, pero es bonito, ¿eh? Hostias. Bárbara, Molly, Sam, Calvin, Gregory, Odin, Seven Ghosts, Lewis, Fact of Fiction, Family Story. But it didn't last. Bueno. Cutting fish. The beginning of the end was Milton's 10th birthday. Parado. When Edie gave him a castle. Vamos por aquí o por... Bueno, es que esto está sellado. No sé si podemos. Milton. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Este es el que vimos al principio, que había desaparecido supuestamente. Ah, mira, podemos pasar por ahí. Echar un vistazo. Como un cohete o algo por el estilo.
faro, mejor dicho. ¿Qué estaba construyendo? I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Hostia, este juego nos lo pasamos. El de la rana, nos lo pasamos. O sea, Buah, yo no me acordaba de eso. Ya me decía a mí que me sonaba todo esto. Esto de ahí, esto me sonaba muchísimo. Fíjate tú. Hostia. Bueno, vámonos para arriba. Vale, pues vamos a ver. Milton Lo que le pasó a Finch Milton. in The Magic Paintbrush. O igual no nos dice gran cosa. O igual sí, no sé. La puerta supuestamente mágica o algo por el estilo. I was 4 when Milton disappeared. Sin comentarios. Bueno, salgamos de aquí. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Se fueron sellando las Whatever puertas. Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Hola, guerrero, buenas. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. A ver qué historia After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Lewis. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. De alguna forma habrá que subir, ¿no? Por ejemplo, por aquí. Que tenía una lancha como habitación. Vamos. O sea, en serio, lo de esta familia cada vez... Cada uno más loco que el otro. Encima de un árbol. No, encima de la casa, más o menos. Casa, árbol, más o menos. En fin. Una cachimba. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Claro, tiene ahí la cachimba, por supuesto.
No, 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 no. Mira. Me he equivocado. Yo quería seguir viendo. Se lo tenía muy bien montado, ¿eh? Sí, señor. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Tenía muy bien las cosas montadas. A ver qué le pasó. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Ya me acuerdo de esto. Esto os va a dar mucha pena. He kept working at the cannery. Suelto. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. A divagar. Hombre, pero... I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Se me está acumulando aquí el desahogo. Espera. Me acumula la cosa. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then.
daydreaming at the cannery. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo que subir las escaleras? ¿Cómo hago? Ah, vale. Aquí. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. Super raro. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. That all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. No. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Ah, vale. Que seguimos. Ok. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Complicadete, eh? Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Están hablando y ni puto caso. In Lewisburg, he heard rumors of a beautiful prince. Handsome queen.
The Queen was on her own quest for radiant rainbows. No sé si estoy escogiendo bien, pero bueno. He followed the sound of her. Vaya. Sin arpa de plata. Silver harp. Lo siento si ahora His no chase os leo, led him to a ¿vale? golden palace east of the No sun me and pierdo west yo of la the moon. historia. Even then, his logic remained Se sound. ve complicado, sí. Es que estoy entre manejando eso y que te... He knew the world was all in his imagination. Ya, locos, ¿qué hacéis con tanto pez? Ay, Dios. Bueno. But he was so proud of having created it. A ver, espera, que se me está acumulando aquí los peces. ¿Y por qué han puesto la máquina más rápido? Bueno. Sí, lo han puesto más rápido. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Ahora viene lo peor. Esta parte me acuerdo. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ah, vale, ya hemos dejado lo de los peces. Se ve complicado totalmente, es que por eso sangre por todas partes. Este es un boy, comida china. Bueno, ya en su habitación tenía a María y Began to Cachimba. forget the world we know. Olvidar lo que era el mundo. ¡Oh! I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions.
including the wise Calico who had insisted on advising him. Ay, el gato Molly. Qué flipadas. His queen waited, holding his crown. ¿Veis eso de ahí? Maruja de la buena. ¿Veis eso ahí? Lo estáis viendo, ¿verdad? Os imagináis lo que va a pasar, ¿verdad? Ya. There was only one thing left to do. Se le fue la flapa. Lo he dicho todos los días. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Locura. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. No sé si esta es la última habitación, no lo sé. Al final nos vamos a hacer el juego entero. I wish we'd stayed. No, no, créeme, no es buena idea que os quedáis. Me parece a mí. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. A ver, lógico. A ver, no sé. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another.
Ah, la All that's left asociación está now muy is to chula. tell you Sí. about that last night. A la casa. Con todos los... Lima. Madre mía. Edit. Y supuestamente... Nosotros estamos embarazadas, ¿eh? Y estamos haciendo todas esas cosas. Madre mía. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are Edith, very I specific. left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our I'm last... not leaving. Edith, you're excused. Vale, nos movemos. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Creo que no, me parece a mí que no se acordaba. Or that Edie had a key to it. Es que tenéis una casa un poco The thing rarita. you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Ahí le doy la razón. Es la única forma de... I think it's best if Edith and I leave tonight. Normal, si solo te queda... We'll have the nursing La home última. send a van for you in the morning. Okay? Yo haría lo mismo. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Vale, es la última historia, creo, ¿no? It was the La abuela. first and last time I ever saw the old house aground. Ya. Ya me imagino por dónde van los tiros. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. La But I abuela never fue thought hacia I'd la go back to antigua it. casa. When the fog Se habló. rolled in, I lost my way. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed.
But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. El último miembro de los Finch. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. ¿Que va a parir ahora? But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. Hostia, que va a parir. But I guess if you're reading this now... What? Things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Vale. Vale. O sea, vinimos como niño. Luego cambiamos a Edith y Edith es la que nos cuenta toda la historia, lo que ha pasado todo en su familia. Dios mío, qué rayada, ¿eh? Pero es que todo, escuchar, todos fueron muertes, ¿eh? Todos. Y estos son todos los que han creado el juego. Madre mía. Pues mira, de una hemos hecho. En vez de capítulo 1, lo cambiaré. Lo pone sin más. Sin ser capítulo, porque no va por capítulos. O sea, es un juego muy corto. Una tarde lo hemos hecho.
Qué fumada, Madre mía. Pero bueno, ha sido interesante, la verdad. Muy, muy, muy interesante. ¿Qué os ha parecido, aparte de ser una fumada y una rayada increíble? ¿Ya se acabó? Qué cortito. Sí, se acabó. Es un juego corto, esto es en una tarde te lo haces. Vamos. Me lo tendré que ver con determinamiento, que tenía buena pinta. Triste mal. La verdad es que sí. Historias interesantes, todos son de muerte, pero en fin. ¿Esto se considera novela gráfica? No estoy segura si se considera novela gráfica realmente. No sabría qué categoría tendría este juego, la verdad. Pero vamos, increíble. O sea, madre mía. O sea, Milton y Lewin eran hermanos de Edith, porque Edith supuestamente es nuestra madre, supuestamente no, es nuestra madre, que murieron, y a través de que ellos murieron, la madre, que años después murió, fue la que llevó a Edith a otro lugar fuera de ese lugar. Edith se quedó embarazada, pero murió en el parto, al parecer. Entonces su hijo vino aquí pues para conocer, supongo que la historia de su familia loca, por decirlo. Creo que las muertes más, por así decirlo, naturales, sería la de la madre, o sea, la de Dawn y la de Edith. Porque Dawn murió por una enfermedad o así, y Edith murió pues en el parto. Pero el resto fueron muertes muy... no sé. Odín también murió ahogado, pero murió porque estaban con el transporte de la casa y toda la pesca. Pero eso sería muerte accidental, por así decirlo, igual que Calvin también. Pero vamos, que el resto todos locos. El resto todos locos, vamos. Ay. En fin. Pues... a ver, un segundito.
Pues nada, chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Sí. Vamos a poner un poquito de musiquilla. Ahí está. Yo creo que sí. Es un juego súper cortito, ya lo habéis visto. Merece la pena jugarlo cuando vosotros lo veis y vosotros queréis pillaros lo que sea. Pues eso. Las locuras de los Finch. En fin, chicos. A ver. Os voy a hacer una raíz en que está el Danny Rich. A ver. La que está por aquí. Vale. Pues bueno, chicos, gracias por venir. Espero que lo hayáis pasado bien con esta locura de historia de los Finch. Y nos vemos en el próximo directo. Mañana es lunes. Estaremos en el Conan. Si todo va bien, espero que sí. Y nada, chicos, nos vemos hasta la próxima. Gracias por venir, por ver. Y los que veis en el diferido en YouTube, muchísimas gracias. Chao, chao.